En los últimos días hemos visto muchas publicaciones respecto a un incremento considerable de los casos de VIH a nivel mundial y que nos estaríamos encontrando en una pandemia. Es que sí, nos encontramos en una pandemia que está vigente desde los años 80. Y como pueden ver, la denominación de pandemia está en todas las publicaciones científicas relacionadas al VIH. Es decir, considerando el concepto de pandemia, denominarla como tal es correcto y adecuado. Pero hoy yo no vengo a contarles de que tal o cual país se encuentra en primero o segundo lugar de contagio o la cantidad de casos nuevos que hay en cada uno de estos. Hoy vengo a contarles una interesante historia sobre cuáles fueron los primeros hallazgos de casos de esta enfermedad a nivel mundial. Soy Susan Paredes Fernández y los invito a quedarse en este video, en este corto, en el que voy a estar contándoles esta interesante historia. Y para contarles sobre esta historia, usaré esta referencia, el libro No Time to Lose, A Life in Pursuit of Deadly Viruses, que fue escrita por el doctor Peter Piot, quien es actualmente el director de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Él es belga y bueno, vengo a contarles un poco cómo desde su perspectiva es que se llevó a cabo los primeros descubrimientos sobre el VIH. Y todo comenzó cuando un joven, Peter Piot, de 27 años, recién egresado de la Facultad de Medicina, de la carrera de medicina en la Universidad de Amberes en Bélgica, se encontraba realizando su tesis de pregrado en el Instituto Tropical de Medicina de Amberes. Y fue ahí cuando en 1976 su equipo de investigación, él estaba más abocado a lo que es microbiología, recibió un frasco azul con una muestra de sangre proveniente del Zaire, que actualmente es conocida como la República Democrática del Congo. En ese entonces, bueno, muchos años previos a 1976, Bélgica era el dueño de las colonias de esa zona del Congo y en ese entonces la denominación era el Zaire. Entonces ellos recibieron esta muestra que y era porque estaban teniendo sospechas de una enfermedad que no era conocida en aquel entonces y enviaron la muestra al Instituto de Medicina Tropical de Amberes para que ellos pudieran dar un diagnóstico de qué enfermedad se trataba. Con el tiempo descubrieron que se trataba del virus de ébola. Entonces, pero cuando ellos realizaron las investigaciones, Piot y su equipo obviamente fueron enviados al Zaire, a la localidad de Kinshasa, donde realizaron las investigaciones epidemiológicas respectivas. Eh, Afortunadamente, ellos tomaron muestras de todos los pacientes, de 659 pacientes, para que puedan analizarlos más adelante, ya que había un grupo de personas que tenían cierta sintomatología un poco extraña que se salía del patrón de la sintomatología de ébola. Entonces, ellos tomaron el suero sanguíneo de estas personas y los guardaron por muchos años en congeladores de -70 °C. Ojo, estamos hablando de muestras sanguíneas, de sueros sanguíneos tomados en 1976. Aquí voy a seguir dando contexto a la historia, pero voy a retornar a esta parte de las 659 muestras. Unos años después, en 1980, al inicio de los 80, empezó a haber un brote muy grande de enfermedades de transmisión sexual, en las que Piot comenzó a trabajar con su equipo. Para esto, Piot enfocó su trabajo únicamente en la comunidad homosexual, ya que ellos en ese entonces eran quienes más presentaban los casos de sífilis y hepatitis B. Para ese entonces ya habían pasado 5 años desde que se había dado el brote de ébola. En 1981,
en dentro de todo ese contexto del brote de sífilis y hepatitis B en la comunidad gay, es que el CDC, el Center for Disease Control de Estados Unidos, sacó en su reporte semanal de morbilidad y mortalidad el caso de 5 jóvenes homosexuales que habían presentado, que provenían de Los Ángeles y habían presentado una sintomatología, un patrón de sintomatología muy parecido, que consistía en neumonía y que estaban severamente inmunodeprimidos. Al poco tiempo de este reporte, de emitido este reporte, se empezó a hablar de muchos más casos de personas que presentaban esta sintomatología y lamentablemente todos se encontraban asociados a personas que provenían de la comunidad gay. Es por eso que se estigmatizó de muy mala manera a esta enfermedad como el síndrome gay. Y es en mayo de 1983 cuando un equipo de investigación del Instituto Pasteur de Francia, liderados por el doctor Luc Montaigne, reportaron que por primera vez pudieron aislar un retrovirus de las personas que tenían esta sintomatología. Para esas fechas, en mayo de 1983, ya habían más de 600 reportes de casos solamente en los Estados Unidos. Para evitar la estigmatización del uso del término de síndrome gay, es que la comunidad científica y política se reunió y decidieron darle una denominación a esta patología, llamándola síndrome de inmunodeficiencia adquirida o, como sus siglas lo indican, SIDA, y en inglés AIDS. Y es en 1983, después de que el equipo francés reportara el aislamiento del retrovirus del SIDA, es que Piot consigue un financiamiento para realizar estudios de SIDA en África, que es donde también había un brote de enfermedades de transmisión sexual. Y es así como Pío, después de muchos años, regresa al Zaire, a la localidad de Kinshasa, donde él ya había investigado el brote de ébola en 1976. En esta nueva visita que Pío realiza con su equipo, empieza a conocer a más personal de salud porque empieza a tener contacto con los pacientes para poder evaluar la epidemiología, bueno, las manifestaciones clínicas y hacer encuestas epidemiológicas para poder determinar las principales causas del SIDA y cuáles son los síntomas asociados a este. Es ahí donde, mientras conoce a otras personas profesionales de la salud, conversando con ellos, estos le manifiestan a Piot que ya venían viendo estos síntomas en pacientes desde hace algunos años atrás. Quiere decir que no era algo que estaba recientemente ocurriendo en los 80, sino que venía de años previos. Y fue ahí donde Piot se dio cuenta que estaba enfrentándose a un momento de catástrofe. En ese momento, Piot pensó que investigar esta enfermedad le iba a tomar toda su vida. Y efectivamente, así fue. Y teniendo ahí ese momento de iluminación, escribió una nota en su cuaderno de apuntes, donde él dictaba: increíble, una catástrofe para África. Esto es en lo que yo quiero trabajar. Yo voy a cambiarlo todo. El hombre, Piot, manifestó. Las investigaciones de Piot para finales de 1983 resultaron en interesantes datos. Por ejemplo, la tasa de mortalidad era del 47% en solamente 3 meses. Y encontró que los principales síntomas asociados a las personas con SIDA eran profunda pérdida de peso, diarrea de orígenes desconocidos, fiebre persistente, tos, dolor de cabeza,
estaba también inflamación de nódulos linfáticos, meningitis y neumonía. Y aquí, mientras él tomaba muestras porque él estaba muy involucrado en su equipo de trabajo, pasó algo muy malo. Piot hizo lo que ningún personal de salud debería hacer, y él en su libro menciona que es algo que en clase él prohíbe a sus estudiantes, y él terminó haciéndolo. Reencapuchar una aguja, una jeringa. ¿Y saben qué es lo que le pasó? Sí, lamentablemente, Piot, después de haber tomado la muestra de un paciente, reencapuchó y no calculó bien y se pinchó el dedo. Él menciona en el libro que qué es lo que él podría hacer ante tal situación. Simplemente limpiarse la gota, lavarse las manos y seguir con su vida. Pero sí, se quedó psicoseado con esa idea de que, ¿y qué si este paciente tiene el síndrome? ¿No? En ese caso yo también me contagiaría. Se quedó muy peor, muy preocupado. Como el laboratorio del doctor Montagnier en Francia ya habían estandarizado el método para hacer el diagnóstico del virus, Piot lo que hizo fue coordinar con él el envío de muestras para poder ver quiénes o qué cantidad eran positivos y quiénes eran negativos. Obviamente, Piot aprovechó la oportunidad para también enviar su propia muestra por lo que había pasado en el incidente de querer reencapuchar una jeringa. Pero Piot no mandó las muestras con nombre de los pacientes, las mandó codificadas. Así que, bueno, en investigación esa es la forma correcta de manejar las muestras, se las tienen que codificar. Y él hizo eso, entre ellas estuvo su muestra, y solamente quedaba esperar a los resultados. En febrero de 1984, el doctor Luc Montagnier contactó por llamada telefónica a Peter Piot para darle los resultados del análisis de las muestras que él había enviado. Y en la llamada él le decía, muestra 2, positivo, muestra 3, negativo. Y Piot estaba haciendo un double check, contrastando los resultados con el nombre de los pacientes a quienes le correspondían esas muestras. Al finalizar la entrega de resultados, el dictado de los resultados por parte del doctor Luc Montagnier, Piot cayó en cuenta de que para él estaba claro que los positivos eran mayormente el 97, bueno, menciona que fue el 97% de los pacientes que había enviado la muestra, y todos ellos presentaban sintomatología que ya mencioné previamente. Sin embargo, habían algunos casos de personas que no presentaban la sintomatología, pero que salieron positivos al virus. Esto le llegó a plantear la hipótesis de que podría haber portadores asintomáticos. Afortunadamente, la muestra de Piot fue negativa. Para julio de 1984, aún habían dudas sobre las formas de transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Para esas fechas de julio de 1984 y con las investigaciones que él venía haciendo en la localidad de Quinshana en Zaire, Piot quiso realizar una publicación con los resultados que él iba obteniendo. Sus resultados, de acuerdo a sus investigaciones, indicaban sobre la posibilidad del contagio no solamente de hombre a hombre, sino de mujer a hombre o de hombre a mujer. Y al parecer, para entonces todavía se encontraba el estigma del síndrome gay. Muy mal, claro que sí. Es así que dentro de las revisiones que Piot recibió por parte de las revistas, no las voy a mencionar, a las que él mandó esta publicación, recibió un comentario en el que le decían, es sabido por hecho de que esta enfermedad solamente se transmite en la comunidad homosexual.
O sea, querían corregir y desmerecer las investigaciones que él había hecho y el hallazgo de que la transmisión también se realiza en parejas heterosexuales. Y sí, rechazaron su publicación. Con el tiempo, sí, el tiempo les dio la razón, se pudo confirmar que efectivamente otra de las formas de contagio sexual era en parejas, se llevaba a cabo en parejas heterosexuales, derribando así por completo el estigma que este se encontraba asociado, esta enfermedad, únicamente a la comunidad gay. Un tiempo después, ya en el año 1985, es que se lanza el primer prototipo de prueba rápida para el diagnóstico de SIDA. Y ahí es donde tenemos a las pruebas Enzyme-Linked Immunosorbent, conocidas, bueno, normalmente por nosotros por sus siglas, las pruebas ELISA. Y Susan, ¿pero en qué quedaron las 659 muestras que habían tomado suero serológico? De estas muestras tomadas en 1976, chicos, 5 resultaron ser positivas a VIH. Es decir, el VIH se encontraba circulando en África desde mucho tiempo atrás, incluso tal vez antes de que ocurriera el brote de ébola. Muchos años después, en el 2008, es donde recién el doctor Luc Montagnier y su equipo, bueno, gracias a su equipo de investigación, y en conjunto colaboración con otro grupo de investigación dirigido por el doctor François Baguet, recibieron el Premio Nobel en Medicina por el descubrimiento del retrovirus, del VIH. Y por su lado, el doctor Peter Piot se dedicó toda una vida, el resto de su vida, hasta donde pudo, pero él sigue vivo, claro, se dedicó a fortalecer el sistema de salud para que se pueda hacer accesible no solamente el diagnóstico, sino también el tratamiento a todas las personas, que en un inicio era muy costoso, llegó a ser algo de $10,000 al año por persona infectada. Él pudo gestionar muchos fondos de todos lados y fue director también de las Naciones Unidas para el SIDA. Entonces, toda una vida abocada al apoyo y a la implementación de políticas de salud respecto a esta enfermedad. Si te gustó esta historia, yo soy Su Ciencia, sígueme en mis redes sociales, aquí en TikTok, y también me pueden encontrar en mi canal de YouTube, donde comparto información sobre becas para estudios de posgrado en universidades del extranjero. Así voy a estar compartiéndoles también información sobre el proyecto de doctorado donde yo estoy trabajando, haciendo mi tesis. Y bueno, espero verlos en un próximo video. Chao.